Bienvenidos al más allá de la historia. Hoy analizaremos el propósito de la vida, pero no desde un manual de autoayuda, sino pues más bien de nuestra realidad aquí en el Ecuador. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me acompaña Benjamín, Dylan, Juliana y Renata. Hablar del propósito en el 2025 es un reto, ya que vivimos en un país lleno de inseguridad y de falta de empleo, ya que marca esto la agenda. ¿Cómo se contribuye un proyecto de vida? ¿Es un lujo o una necesidad la psicología? En cuanto a la identidad personal, la verdad es que cuando hablamos de ello, hablamos de una forma en la que cada una de estas personas se reconoce a sí mismo o a sí misma y se posiciona frente al mundo. La verdad es que no es solo un nombre, no es solo una profesión o, por así decirlo, un rol social, sino que más bien es como un conjunto de valores, creencias y experiencias que dan coherencia a nuestra historia de vida. Estábamos viendo que el psicólogo Eric Erikson nos decía más o menos que la identidad se construye a lo largo de distintas etapas del desarrollo y que se fortalece justamente cuando nosotros podemos o logramos integrar lo que hacemos, lo que pensamos o lo que sentimos o hacemos y podemos compactarlo de la mejor manera. En este proceso la verdad es que la crisis no, o sea, nosotros no lo vemos como un fracaso, sino como momentos clave de redefinición, los cuales pues nos permiten crecer, consolidar eh, básicamente quiénes somos realmente. Definimos el propósito como el norte que da coherencia a nuestras acciones. Es lo que nos permite levantarnos a pesar de un contexto nacional que a veces parece empujarnos al desánimo o a la migración. Sí, es importante porque sin un sentido claro, el ser humano cae en lo que llamamos vacío existencial. Hoy vamos a desmenuzar las fuerzas que moldean este sentido. Y para entender esto, tenemos que citar a Víctor Frank, quien sobrevivió en campos de concentración y notó algo clave. Quienes tenían más probabilidades de vivir no eran los más fuertes ni más aptos, sino los que tenían una razón o un propósito. El concepto de sentido de vida fue profundamente desarrollado por Viktor Frankl, psiquiatra y fundador de la logoterapia, quien afirmaba que la búsqueda de sentido es la motivación más profunda del ser humano. Como ya lo habíamos mencionado, esto puede ser extrínseco o intrínseco. En su obra, El hombre en busca de sentido, Frank relata cómo incluso en las condiciones más extremas, como los campos de concentración, en el cual él estuvo presente, las personas que encontraban un propósito lograban resistir psicológicamente. Para Frank, el sentido puede encontrarse a través del trabajo, del amor, del compromiso con otros o incluso en la forma en que enfrentamos el sufrimiento inevitable. El sentido no elimina el dolor, pero le otorga un significado. Frank decía que la vida tiene un sentido bajo cualquier condición. En Ecuador vemos esto en las familias que ante la crisis económica encuentran sentido en el sacrificio por la educación de sus hijos. No es solo aguantar, es darle un significado al sufrimiento. Aquí entra la motivación, no solamente es tener ganas, hay dos tipos de motivación que debemos diferenciar bien. Primero, la motivación extrínseca, cuando actuamos por recompensas externas, por ejemplo, estudiamos una carrera que no nos gusta solo porque nos da dinero o por el estatus social. Es frágil ese tipo de motivación. Y después está la motivación intrínseca, cuando la actividad en sí misma te genera ya satisfacción. Como por ejemplo el médico que atiende en zonas rurales, no por el sueldo, sino por la vocación del servicio.
La motivación es el impulso interno que nos lleva a actuar, a persistir y a esforzarnos incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Sin embargo, no toda motivación tiene el mismo impacto en nuestro bienestar. Edward Deci y Richard Ryan, a través de la teoría de la autodeterminación, explican que la motivación intrínseca surge cuando realizamos una actividad por interés, disfrute o satisfacción personal, mientras que la motivación extrínseca está asociada a recompensas externas o a la presión social. Diversos estudios muestran que cuando predomina la motivación intrínseca, las personas experimentan mayor compromiso, creatividad y bienestar psicológico a largo plazo. El problema que tenemos en nuestra sociedad es que el sistema nos empuja a la motivación extrínseca. Se nos mide por lo que tenemos y no por lo que somos. Frank nos advertía que si tu sentido de vida depende de algo externo que te pueden quitar, como dinero, poder o salud, te quedas vacío. Exacto. Justamente yo creo que tengo un ejemplo y es que mi tío perdió pues su negocio en la pandemia y su proyecto de vida básicamente era ser un empresario exitoso, es decir, algo mucho más extrínseco, ¿no? Y justo por esa época él entró bastante en depresión hasta que entendió pues que su verdadero valor, es decir, todo el tema de su identidad, no era tanto eso, sino más bien estaba en su capacidad de resiliencia, es decir, en ayudar a otros emprendedores y tal. Y eso fue bastante chévere porque cambió lo que él hacía por lo que él realmente quería hacer. Sí, justo en este ejemplo que nos das con la situación de tu tío, vemos la importancia de las metas. En realidad las metas cumplen un papel fundamental en la vida humana porque nos ayudan a organizar nuestras acciones y a darle dirección a nuestros esfuerzos. También sabemos que tener metas claras no solo aumentan la probabilidad de éxito, sino que también aportan estructura y sentido a todo lo que es el día a día. Bueno, hablando un poquito de la psicología positiva, se ha demostrado que las metas orientadas al crecimiento personal generan mayores niveles de satisfacción vital que aquellas que solamente están centradas en algún logro material o en el estatus. En ese sentido, queremos lograr metas que sean importantes para nosotros y que sean centradas en la satisfacción vital. Sí, por ejemplo, en el Ecuador nuestro propósito normalmente está centrado en el lugar donde vivimos. Hay personas que se centran en sus condiciones de la sierra o de la costa. La familia en Ecuador es el núcleo normalmente que define metas. A veces el propósito de un joven no es suyo, sino también parece ser el sueño frustrado de sus padres. Sí, por ejemplo, hablamos de un personaje o una personaje muy clave en la historia del Ecuador que es Tránsito Amaguaña. Su propósito fue luchar por la tierra y los derechos de los indígenas. Y ella nació en un sistema de Huasipungo, que era semi-esclavitud, y su propósito no fue el de bienestar personal, sino una respuesta a la injusticia. Y sería igual hoy. Bueno, pues ella tal vez hoy en día sería una líder política, una académica por su motor que es la identidad colectiva, que seguiría ahí. Y el Ecuador suele tener propósitos comunitarios y no tan individualistas como en otros. Sí, justo en este ejemplo de Tránsito Amabaña, cuando pienso en ella, no la pienso solo como una lideresa indígena o como una figura histórica, sino como una mujer que entendió su sentido de vida desde la resistencia cotidiana. Su propósito no nació de la comodidad, sino de la necesidad de defender la tierra, la dignidad y la voz de quienes habían sido silenciados durante generaciones. Tránsito no habla de sentido de vida como un concepto abstracto, sino como una acción constante, como levantarse cada día sabiendo que su existencia tenía valor en la lucha colectiva. Su vida estuvo atravesada por el sacrificio, la pobreza y la persecución, pero también por una convicción profunda, vivir para que otros puedan vivir mejor. En ella el sentido de vida se convirtió en coherencia, en no rendirse, en entender que incluso en contextos de injusticia extrema, la vida adquiere significado cuando se pone al servicio de los demás. Y es ahí donde la historia de Tránsito Mabaña dialoga directamente con el Ecuador de hoy. Un país marcado por desigualdades, crisis económicas, violencia y una sensación constante de incertidumbre.
El sentido de vida en ese contexto muchas veces se ve golpeado por la falta de oportunidades, por el cansancio social y por la sensación de que el esfuerzo no siempre tiene alguna recompensa. Sin embargo, también es en esta realidad donde el sentido se vuelve urgente, en las comunidades que resisten, en los jóvenes que buscan quedarse, en las familias que reinventan su día a día para salir adelante. Ecuador nos confronta, pero con una pregunta incómoda. ¿Para qué seguimos? Y la respuesta, aunque no es única, suele encontrarse en lo colectivo, en el cuidado del otro, en la esperanza que se construye. El género también marca en muchas zonas del país. El proyecto de vida de una mujer sigue estando limitado por el cuidado de hogar, mientras que el hombre le exige ser el proveedor infalible. Romper con eso es parte del nuevo proyecto de vida de las generaciones actuales. Bueno, y para terminar con todo esto, yo veo que mi proyecto de vida está influido por el miedo a la inestabilidad del país, pero también por la solidaridad que veo en mi barrio. Mi proyecto ya no es solo graduarme, es aportar más a mi entorno y que sea más seguro. En serio, yo creo que mi proyecto de vida, la verdad es que ha cambiado. Antes yo creo que era salir del país como para triunfar y todo eso, y más bien creo que ahora tras leer este libro de Frank, entiendo que puedo como que encontrar más sentido aquí y trabajar en proyectos que fortalezcan la identidad local. Sí, a mí me parece también que no debemos dejar que un algoritmo de redes sociales diga qué debemos hacer con nuestras vidas, ya que vivimos mucha inseguridad, etcétera, y para tener un proyecto de vida en Ecuador tenemos que ser resilientes y reconocer que vivimos en un país con muchas brechas. Cuando factores clave como la identidad personal, la motivación, las metas y el sentido de la vida se alinean, lo que se genera es una experiencia mucho más coherente, auténtica y satisfactoria, más plena. Comprender qué soy, quién soy, las cosas que me motivan y hacia dónde quiero ir es lo que nos permite que podamos tomar decisiones mucho más conscientes y coherentes y que vayan de acorde a nuestros valores y principios como personas. Tanto Viktor Frankl como Deci y Ryan coinciden en una cosa muy importante, que es que una vida guiada por el sentido y la motivación interna no garantiza que haya una ausencia de dificultades o que directamente seamos felices siempre, pero lo que sí garantiza es que tengamos una mejor capacidad para enfrentar todas estas dificultades y por ende ser más pleno. Y por último, vivir con sentido implica que nosotros tenemos que asumir un rol activo en la construcción de nuestra propia vida y nuestra propia historia. Gracias. Tal vez al cerrar esta conversación, la idea no sea encontrar una respuesta definitiva sobre el sentido de la vida, sino atrevernos a seguir haciéndonos la pregunta. Tránsito Maguaña nos recuerda que el sentido no siempre es claro, ni fácil, ni individual, y que muchas veces se construye en medio del dolor, de la lucha, de la incertidumbre. En el Ecuador que habitamos hoy, lleno de contradicciones, quizás el mayor acto de sentido sea no renunciar a la humanidad, no dejar de mirar al otro y no perder la capacidad de soñar con un país más justo. Y con esta reflexión, con esta pregunta abierta, nos despedimos sabiendo que esta conversación no termina aquí, sino que continúa en cada decisión cotidiana, en cada acto de resistencia y en cada intento por darle significado a nuestra propia vida. Y hay que alinear nuestras metas con lo que es alcanzable. No busquen una motivación vacía, busquen una responsabilidad. El propósito de vida es, en la última instancia, la respuesta que le damos a nuestra realidad ecuatoriana. Gracias por escucharnos. Esto fue Más allá de la historia.